Perfecto, entonces hagamos lo que les dije antes. Vamos a seguir con... acá estaban con los comandos. Sí, estos son los comandos nuevos que agregué. Chao. Se va. Quicksort. Ahí está. Vamos con Quicksort. Lo que habíamos dicho, ¿el equipo campeón promociona? Sí, seguro. Eh, ¿Está pareja la cantidad de personas en cada equipo? No es pareja la cantidad de personas en cada equipo, pero cuando se suman los puntos, obviamente se prorratea por la cantidad de gente del equipo, ¿no? Digamos, si el equipo tiene menos personas, el puntaje influye más. Si tiene más personas, influye menos. Eh, el sistema de puntaje que armó Manu funciona. Digamos, me dejó una planilla ahí, mirá, usamos esta planilla, dale. A ver, bueno, usamos esta planilla. No quieren ver lo que es esa planilla, cantidad de fórmulas raras que tiene. Pero funciona, entonces yo no la toqué. Dije, listo, funciona, queda. Eh, no deja de ser más probabilidad de ganar uno que otro. Sí, pero los puntos pesan mucho menos. Entonces, tiene que ganar mucho más para hacer los mismos puntos. ¿A quién le gusta programar en Excel? Ni siquiera hizo una... Bueno, no importa. Para criticar a Manu tenemos otra clase. La clase del martes la usamos para criticar a Manu, pero no es la clase de hoy. La clase de hoy es... Nosotros armamos un quicksort. ¿Sí? El quicksort ordena enteros. Queremos hacer un... Llamémosle qsort 2. ¿Sí? Vamos a nuestro makefile y agreguemos un qsort 2. ¿Está? Y el qsort 2 lo que va a hacer es implementar un quicksort, pero que sea capaz de ordenar cualquier cosa. ¿Cómo hacemos que el quicksort sea capaz de ordenar cualquier cosa? Paso 1. Porque hay dos pasos. Si quieren hacer los dos pasos, hacemos los dos pasos juntos, pero con un comparador. Bien, ese es el paso 1, agregar un comparador. Empecemos por ese paso. ¿Cómo hacíamos un comparador? Hagamos un comparar, por ejemplo, comparar int que reciba y 1 y 2 y lo que devuelve va a ser y1 va a ser igual a y1 y 2 va a ser igual a y2. Bien, ¿eh? Y vamos a devolver y1 menos y2. Para que el compilador no se queje, le ponemos los paréntesis. ¿Ah? Quiere. Tenemos eso. Perfecto. Ese es nuestro comparador de inits. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Cómo incorporamos este comparador a nuestro algoritmo? ¿Dónde lo metemos? Entonces podemos sacar un comparador. Comparar int. ¿Y dónde lo usamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo usamos? Che, ¿qué hace este comparador acá? Como parámetro dentro de la función, sí, pero por más que yo acá le ponga int comparar void pointer, digo, che, en algún lugar donde compares números. Sí, seguramente lo vamos a tener que poner comparar. Ponemos acá el comparar, pero en realidad el lugar que se usa es en el pivotear. ¿Sí? El pivotear es el que compara cosas. Así que se lo tenemos que pasar a este chaboncito de acá. Necesita función para comparar. Perfecto. Sí, pero decís que devuelva algo estándar menor que 0. Menor a 0, sí 0 y mayor a 0. Sí, sí, es lo que está devolviendo, digamos. En la línea 15 lo usás. No sé si están viendo el problema, digamos. ¿Qué hago en la línea 15? Digamos, puedo hacer esto. Puedo comparar esto. Sí. Comparar estas dos cosas, que en realidad podría tomar los punteros, porque yo necesito punteros.
y digo que si esto es menor o igual a 0 y dejarlo así. Y esto quizás funciona. Funciona, perfecto. Sí, es lo mismo. Podemos hacer eso, podemos hacer así también. No hay ninguna diferencia. Ahí está. Y eso también debería funcionar. Sí, pero ¿qué pasa si en vez de comparar enteros quiero... Digamos, ¿qué pasa si yo quiero comparar en realidad no esto, sino un de números B? Y en realidad esto es otra cosa. Es 10.0, 4.0, 7.6, 12.2, 24.57 y 28.4. Bueno, 34. Y puedo ir agregando números, ¿no? Lo mismo. No puedo pasarle ese vector. ¿Por qué menor, menor? Es lo mismo, menor, menor igual. Ok. Supongo que es más eficiente poner menor que menor igual, porque haces menos intercambios. Si son iguales, el comparador retorna 0, sí. Le pasas un comparador de floats, ok. ¿Cómo hacemos un comparador de floats? Reemplazamos i por f, y acá donde dice... En realidad son doubles, no son floats, así que no sé por qué le puse... Ah, sí, no me fijé que está bien. Fue una mala idea. Bueno, esto es un int. Y esto seguramente voy a tener que castearlo si no se castea solo. Si no se queja, se queja. Eso es una muy mala idea, pero vamos a hacerlo igual. Muy mala idea, no importa. En fin. Si yo le paso eso, y le paso esto, no va a compilar. Números de... Comparar... FNT, no. Comparar... Load, que en realidad son doubles. Para double. Y este no me va a dejar pasar. Dice, che, es un tipo de puntero incompatible. Vos estabas esperando un int pointer. Vamos, a eso quería llegar. ¿Por qué no fue lo primero que dijeron? Che, estás pasando un vector de enteros. ¿Cómo pretendés calcular otra cosa? No sé si se entiende, digamos, ¿no? Es como, che, me están diciendo cosas que no me sirven. Sí, ¿no? Tipo, no. Estás pasando el argumento 1 de Quicksort como un puntero incompatible, que es double, y vos esperabas un int. Antidouble. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo casteas entero? Olvídate. Eso olvídate. Eso es lo de menos. Ya vamos a llegar ahí cuando le toque el turno, pero lo más urgente es, che, Quicksort está recibiendo un int pointer. ¿Cómo hacemos para que deje de recibir un int pointer? Void pointer, le ponemos un void pointer. Y ahí funciona. Bueno, no, este no. Olvídate de mostrar, el mostrar no nos va a funcionar por ahora. Ya nos haremos cargo de eso. Acá en vez de int pointer ponemos un void pointer. ¿Sí? ¿No tiene que ser void pointer pointer? Mm, mm, Bien. Acá es donde empiezan los problemas. Ustedes dicen, che, ¿cómo hacemos? Si hacemos como dice Carolina, que creo que va a ser lo más sencillo, podemos hacer un void pointer pointer. ¿Sí? Empecemos por ahí. Empecemos, esto dejémoslo, pues, de hecho hagamos
Hagamos así, digamos que esto tiene... Vamos así. Ya me decidí. Vemos que tenemos 10 elementos. Tenemos 10 enteros y vamos a... Hasta que esa menor a cantidad. Bueno, en realidad... va a tener que ser un size t. Y acá lo que vamos a hacer es números sub i igual a un valor. Podemos hacer rand si quieren, pero pongámosle i. Como el otro día, agarremos números ordenados al revés. Esto es entero. Hacemos enteros. Qué ganas de quejarse compilador. Ah, no puedo hacer esto, ¿verdad? ¿En qué estabas pensando? ¿Se entiende el problema que yo no puedo hacer más esto? Ahora tengo... Si necesito usar punteros a entero, un vector de punteros enteros, en realidad tendría que tener un puntero a cada elemento. Y tener un puntero a cada elemento significa que o tengo que reservarlos en el stack o tengo que reservarlos en el heap. ¿Sí? Cada uno de los elementos de acá ya no puede ser un entero, tiene que ser un puntero. Entonces, en vez de hacer esto, ¿no podrías pasar el parámetro sizeOfTable? Pará, hagamos así. Ya me decidí de nuevo. Robemos de acá los números. Sí, hagamos eso. Dejemos esto así, hagamos. Esto en realidad es, en vez de ser números, hagamos punteros a números. Y esto va a ser igual a números más 1. Démosle una cantidad concreta, así no nos hacemos complicación. Números más 2. Hagamos 5 números. Números más 3. O inicialicémonos con un for. No me decido hoy. Estoy indeciso. Más 4 y números más 5. Dejémoslo así por ahora. Y después vemos. Después vemos. P números. La cantidad dijimos que era 6. Los hardcodeamos en 6. Y comparamos int. Dejémoslo así. ¿Estamos bien? Entonces, P números es un puntero que tiene... Es un vector de punteros a enteros que tiene un puntero al número 5, un puntero al número 4, un puntero al número 2, un puntero al número 6, un puntero al número 3 y un puntero al número 7. ¿Sí? Como dice Caro, tiene double pointer, eso ya había pasado. Como el tipo de datos, bla, bla, bla. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? En vez de pasar un vector de enteros, pasamos un vector de punteros a enteros. Bien. Si cambiamos eso, en realidad esto es un int pointer point, no mostrar, no, de nuevo, qsort. Esto es un void pointer pointer. Pivotear también recibe un void pointer pointer. ¿Sí? Y acá lo que tenemos, esto no va a cambiar nada porque podemos hacer aritmética de punteros, no hay ningún problema. La división es la misma según el pivote. El pivotear que tenía que cambiar, la comparación, ahora lo hacemos con el comparador. Ahora sí acaban los corchetes, porque accedemos al enésimo puntero. Y lo que nos falla es el swap porque tenemos que también adaptarlo a nuestro nuevo coso. Estos ya no son más enteros, son punteros. Y con eso quizás funciona, ¿no? Uso genérico Juan. ¿Le pasas un vector de punteros enteros? Sí, puede ser un puntero de cualquier cosa ahora. Ahora no estoy más atado a int. Fíjate que la firma de la función en ningún lado dice el vector es de enteros. Entonces le puedo pasar cualquier cosa. Como son punteros a algo, yo los puedo comparar con el comparador y no me interesa a qué está apuntando. ¿Sí? Entonces, si hicimos todos los cambios bien, ¿warning de qué? ¿Qué no cambié?
Pointer, pointer, pin pointer, pointer. Bueno, sí, ahí sí va a tener que castearlo. Obviamente. ¿Está? Cantidad no lo estás usando. No me interesa. Eh, no me interesa en este momento. Bien, esto sí me interesa. No lo estoy mostrando. Eso sí me interesa. Vamos a cambiar el algoritmo para que pueda mostrar esto. O no cambiemos nada. Hagamos la solución del vago. Ni vale la pena. Ah, pero yo lo hice como vago. Así que no puedo dejar de hacerlo como vago. Esos son los problemas que tiene uno por hacer las cosas de vago. Cantidad 6. Cantidad 6. Mostrar int. Mostrar int. Sí, siempre un vago. Cuando empezás como vago tenés que terminar como vago. Haciendo más trabajo. Y acá ponemos un void imprimir. Y este imprimir. Todo esto para hacer un sort genérico. ¿Sí? Un poquito más genérico que el que teníamos, que todavía no es genérico. Y esto va a recibir un puntero. Y esto, en vez de hacer esto, va a ser... reemplazamos printf por imprimir. Imprimir vector más. ¿No? Esto es un pointer. Y escribamos un mostrar int que lo que sea el printf que hicimos antes. Sí, no importa. Le damos int pointer y después de todo eso, quizás funciona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, perfecto, funciona. Bien, primer paso. Esta es nuestra primera versión genérica de Quicksort. Ahora sí, si yo quisiera, podría tener, por ejemplo, cambiemos de tipo acá. Dame. Podría poner números con coma si quiero. 2.3, 2.2, 6.1, 6.1, punto 2, lo que sea. Y esto es un lo que sea. Y esto... Cargoso que es con los casteos. Ahí está. Necesitamos un mostrar double. Y necesitamos un mostrar double. Y acá en vez de comparar, comparamos double. ¿Sí? Entonces de esta forma tenemos algo un poco más genérico que antes. Ahora, el problema que tenemos sería un double es con F. Me borras el paréntesis. Yo no te pedí que me borras el paréntesis. Double pointer. ¿Está? Si está todo bien, esto debería funcionar. 2, 3, 4, listo, funciona. Está bien. Estamos bien. Con este sort ahora podemos ordenar cualquier tipo de dato en un vector de punteros. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta acá hay algo que no se entendió de las porquerías que hicimos. ¿Se entiende más o menos? Dijimos, tenemos un quicksort que ordena solamente enteros, un vector de enteros. Queremos un quicksort que ordene un vector de cualquier tipo de cosa. ¿Y lo tenemos ahora eso? No, no lo tenemos eso ahora. Seguramente no por tu tono. No tenemos un quicksort que ordene cualquier tipo de vector. Tenemos un quicksort que ordena un vector de punteros que apunte a cualquier cosa.
no es lo mismo. ¿Sí? Yo no puedo ordenar esto, no puedo pasarle números. Yo antes podía ordenar un vector de números, ahora no puedo ordenar un vector de números. Tiene que ser un vector de punteros a números. ¿Sí? Perdí esa habilidad. Puedo ordenar punteros a cualquier tipo de dato, pero no puedo ordenar cualquier otro tipo de elemento. ¿Se entiende la conflictividad? Entonces hagamos lo de pasar el tamaño del elemento como parámetro. ¿Te calmas? Pero sí. No puedo saltar del principio al final sin pasar por la mitad. No se puede. Tiene que haber una continuidad. No puedo decir, bueno, este es el problema, esta es la solución. Listo. Nos vemos en la clase que viene. Tipo, che, no, eso no sirve. Aquí paso a paso. Hay que explicar por qué. Porque si no, che, ¿por qué hicimos esto? Ah, no sé. Dale. Entonces, una vez que todos entendieron cuál es el problema, además de Pablo, y estoy esperando sus confirmaciones, todos entendieron cuál es el problema. Sí, ese no me gustó. El problema cuál es, yo si tengo este double números, yo no puedo pasarle esto, ¿sí? No puedo decir, acá pasa números. ¿Por qué? Porque números es un vector de doubles. Y yo no puedo ordenar un vector de doubles. Puedo ordenar un vector de punteros a doubles. O un vector de punteros a int o un vector de punteros a Pokémon. Pero no puedo ordenar un vector de Pokémon. ¿Sí? Entonces, yo si tengo esto, esto es lo que podía ordenar con la versión 0. O con la versión 1. Qsort me permitía ordenar esto. Ahora, Qsort 2 lo que me permite es no ordenar esto, sino que me permite ordenar algo diferente a esto, que tiene una forma algo así. Hagamos los famosos puntitos con el círculo en el medio. ¿Está? No me voy a gastar en alinearlos. Bueno, sí, me voy a gastar en alinearlos. Que me costaba, ¿no? ¿No? ¿Está? Y ahora lo que tengo es algo así. Este puede estar por acá, este puede estar por acá. Ahí está. Esto es lo que tengo ahora. Esto apunta acá, esto apunta acá. El cursor 2 entonces me permite ordenar esto. Cualquiera sea el tipo del puntero, ¿sí? Puedo apuntar a cualquier cosa y ordenar vectores de este tipo, vectores de punteros. Con el cursor original podía ordenar vectores de enteros, con el cursor 2 puedo ordenar vectores de punteros. Pero el cursor 2 no me permite ordenar esto. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el problema? Bien. Entonces, ¿cómo yo permito ordenar otro tipo de cosas? Vamos a hacer un qsort 3. Que va a recibir un vector de cosas. Y vamos a hacer el vector de cosas, vamos a hacerlo así. Algo así, algo así. Está bien ahí. Cuando yo tengo un vector, por ejemplo, un void pointer, yo no sé a qué estoy apuntando. Yo sé que tengo un bloque de memoria. Entonces, el problema que tengo es, yo sé que en ese bloque de memoria tengo elementos. No sé qué tamaño tiene cada elemento, no sé dónde empieza y termina cada elemento. No puedo hacer aritmética de punteros sobre algo que no conozco su tipo. Y yo no puedo pasar un tipo por parámetro en C. Puedo pasar un tamaño. Entonces, por ejemplo, yo digo, te paso este vector, y este vector tiene elementos, por ejemplo, de tamaño 3. ¿Sí? Entonces, yo sé, no sé qué hay ahí adentro, no tengo idea. Pero yo sé que cada 3 elementos, cada 3 bytes, digamos, de este vector,
hay un elemento distinto. ¿Sí? Es lo que quieras. ¿Sí? Entonces, mi quicksort lo que va a recibir es un vector genérico, un void pointer, que yo no sé qué hay, y va a recibir un tamaño. En este caso el tamaño que recibe es 3. ¿Sí? Entonces, con ese tamaño yo puedo recorrer la cantidad de bytes que necesito para obtener cada uno de los elementos de mi vector. Entonces, si esto fuese un vector de enteros, en realidad en vez de 3, tomaría, por ejemplo, 4 bytes. ¿Sí? Sería para un vector de enteros. Y así. Y si fuese un vector de punteros, en vez de 4 serían 8, por ejemplo. De a 8 bytes tengo un puntero. ¿Sí? Entonces me comporto distinto según el tamaño que yo reciba. Yo puedo recibir el mismo bloque de memoria, pero lo interpreto distinto según el tamaño. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces vamos a hacer... vamos a dejar esto como estaba. Vamos a hacer un qsort3.c. Y vamos a hacer un qsort entonces que reciba un void pointer. Y ahora van a empezar los problemas. Dijimos que además del vector, yo como no sé de qué tipo es, ¿sí? Antes yo sabía que era... Bueno, esto lo puedo dejar para después, me interesa. Yo antes tenía un vector de punteros. Entonces sabía que cada elemento era del tamaño de un puntero. Ahora tengo un void pointer, no sé qué tamaño tiene cada cosa, entonces tengo que pasar de alguna forma un tamaño de cada cosa. Entonces, el tamaño de cada cosa, eh, tamaño de elemento, por ejemplo, ¿sí? Tengo que saber cuál es el tamaño de cada elemento y qué cantidad de elementos tengo. La cantidad de bytes que tengo es cantidad por tamaño de elemento, ¿sí? Y eso me dice hasta dónde llega el vector. Entonces, si quisiera ordenar mi vector de doubles, por ejemplo, mm, vamos a... Sí, no me queda otra que ordenar esto porque si no, no me deja trabajar. Vamos a cambiar esto. Esto se va a complicar. Ya está. Me cansé de ustedes. Se van, muchachos. Nos vemos en la clase que viene. Ahí está. Listo. No olvidemos. Olvidémonos de eso. Lo que le voy a pasar entonces es el vector que quiero ordenar, el tamaño de los elementos, que el tamaño del elemento es size of double. ¿Por qué? Porque quiero ordenar un vector de doubles. ¿Sí? La cantidad de doubles que voy a ordenar, que son 6, que en realidad son más, pero no importa. Y el comparador. Necesito todas esas cosas. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? O vamos para atrás y arrancamos de nuevo. Bien. Entonces le agregamos acá un... Ah, ya se lo agregué a este tamaño elemento. Perfecto. Void pointer. Perfecto. Listo. Números. Y pasamos a los números. ¿Qué problema vamos a tener? Primero, acá pasamos tamaño elemento. Acá pasamos tamaño elemento, que en realidad podría pasarlo después, pero no importa. Ya quedaron así en este orden, quedarán en este orden. Hasta acá no tenemos ningún error de compilación ni nada. Acá tenemos errores de compilación, ¿por qué? Porque... ¿qué pasó ahí? No lo miremos mucho. Pero pensemos primero qsort. ¿Qué modificaciones, si es que hay que hacer alguna, habría que hacer acá? Eso no es acá. Primero qsort. ¿Qué modificación hay que hacer en qsort? Hay que pasar el tamaño de pivotear. Sí, pero no me refería a eso. Esto es uno de los cambios que había que hacer. Perfecto. ¿Hay que hacer alguna modificación con estas cosas? Sí, no y por qué. Daniel dice que por ahí lo que conviene es hacer
qsort de vector hasta ¿cómo puso? Tamaño elemento por pivote. Dice que la posición del pivote la multipliquemos por el tamaño del elemento. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice qué? ¿Eh? Como dice Carolina, ¿eh? ¿Qué? Acuérdense que era la posición pivote. ¿Sí? Te faltó el más uno. Olvídate del más uno porque no, el problema no es el más uno. Pero si con double e int eso no lo tocamos. Exactamente. ¿Por qué no lo tocamos? Porque podíamos hacer aritmética de punteros. Fíjense que pivotear lo que devuelve es la posición del pivote. La posición del pivote es en cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba acá y decía que el pivote era este, y terminaba, por ejemplo, en la posición 4, era la posición 4 entre enteros, ¿sí? Era el cuarto entero del vector. Acá lo mismo, era el cuarto puntero. Yo sé qué tamaño tiene un entero y qué tamaño tiene un puntero. Ahora, si te digo, el pivote acá, eran así, elementos de tamaño 3. El pivote acá termina en la posición 2. La posición 2 es esta. ¿Por qué? Porque este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Pero en bytes es 2 por el tamaño del elemento, es 6. Acá, digamos, ¿sí? En el byte número 6 es que empieza el elemento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? No podemos hacer aritmética de punteros en este caso porque void pointer no tiene tamaño. Por eso estamos pasando el tamaño aparte. No sabemos qué hay adentro de esas cosas. Tendríamos que multiplicar no solamente la posición, todas las posiciones. Cuando hablamos de una posición dentro de este vector, no hablamos de un byte, sino que hablamos de un elemento. Entonces yo digo, el primer elemento empieza en el byte 0 y ocupa 3 posiciones, 3 bytes. ¿Sí? El primer elemento, el elemento número 1, ¿sí? Este es el elemento 0, el elemento 1 empieza en 1 por tamaño, ¿sí? En el byte 3, 0, 1, 2, 3. Acá empieza el elemento número 1. El elemento número 2 empieza acá y el elemento número 3 empieza acá. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esa escala. Decís, la posición del pivote, yo sé cuál es. Ahora, el vector, este vector genérico, que sé que cada elemento tiene este tamaño, la cantidad de bytes que tiene ese vector, de hecho, nosotros dijimos cantidad acá, no sé si quieren, no sé cómo hacerlo, digamos. Podemos decir que esta cantidad es en cantidad de elementos, ¿no? Cantidad de elementos, digamos. Así queda todo bien definido de qué estamos hablando. Ahí está. Cantidad de elementos es cantidad de elementos del vector. En elementos, no en bytes. Entonces la cantidad de bytes que tenemos es cantidad de elementos como tamaño de elemento. Esto me suena que ya lo dijimos. Ahora, la pregunta que yo les hice es, cuando hacemos qsort, tenemos que modificar algo. Dani me dijo, posición del pivote, modificalo por cantidad de elementos. Me dijo, hace esto. La pregunta es, ¿sí, no o no sé? Piénsenlo. ¿No vamos a tener que multiplicar siempre? No. Por cantidad de elementos puse, no, qué tarado. Esto en principio suena razonable, pero ¿quién está en contra? Pablo dice que hay que multiplicar. Mateo dice, o sea, ahí le mandás cuántos bytes hay hasta el pivote. Mandamos cuántos elementos. Fíjense que acá estamos hablando de elementos, no estamos hablando de bytes.
Entonces, todos creen que hay que multiplicar, pero nosotros lo que queremos es una posición. Posición en cantidad de elementos. O sea, no sé si está bien multiplicar acá. ¿Sí? Porque decís, mira, mi vector sigue empezando en el mismo lugar, el tamaño del elemento es igual, y la posición del pivote está en cantidad de posiciones, no está en posición de bytes. Es el, agarra el vector hasta el quinto elemento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no estamos diciéndole bytes acá. Como acá no lo dijimos, tenés 6 por size of double. ¿Sí? No, le dijimos tenés 6 doubles. ¿Está bien? Es cantidad de elementos. ¿Sí? Ahora Pablo de repente dice que acá no hay que multiplicar. Entonces, está bien. Esto como es una posición, y esto es como cantidad de elementos, no hay que multiplicar. Ahora, acá estamos haciendo una aritmética de punteros. Cuando involucramos el vector, ahí sí hay que multiplicar. Porque no queremos avanzar esta cantidad de bytes. Queremos avanzar esta cantidad de posiciones. ¿Sí? Yo le digo, avanzar 3 elementos. No es, bueno, mi vector empieza acá, avanzo 1, 2, 3 elementos. No, ahí avanzaste 3 bytes. Vos querés avanzar 3 elementos. Querés avanzar 1, 2, 3. ¿Sí? Cuando operas con el vector, sí te interesa. Acá cuando hablamos de cantidad de elementos y posiciones, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando en elementos del vector. Los elementos del vector son doubles, son de este tamaño. No me interesa, listo. Toma 3 elementos, 4 elementos. No me interesa. No podemos hacer aritmética de punteros si no sabemos cuántos bytes ocupa un elemento. Sí, eso ya lo dijimos. Por eso el problema está acá. Cuando al vector le sumamos cosas. Al vector no le podemos sumar cualquier cosa. Porque le estaríamos sumando bytes. ¿Sí? Pero si sabemos cuántos bytes ocupa cada elemento. Está bien, bueno, pero hay que multiplicar entonces. Por tamaño de elemento. Acá sí, esa era la pregunta. Igualmente no va a compilar, pero no importa. Está bien. Acá sí está bien, acá no está bien. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Están un poco perdidos. Pregunten porque después en el examen ¿qué me está hablando? ¿Se entiende que acá en este parámetro yo le digo cantidad de elementos en elementos del vector, elementos nativos del vector, que son doubles, ints, Pokémon, lo que sea? Cantidad de elementos es una cosa. Y acá cuando avanzo el vector, lo estoy avanzando en cantidad de bytes. ¿Sí? Porque no tiene un tamaño, no tiene un tipo el vector. ¿Sí? Me interesa que a todos les quede claro eso antes de avanzar, porque queda creo que queda más o menos. Después, el tamaño del elemento no se modifica. Y este parámetro, de nuevo, es en cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, cantidad de elementos, posición de pivote también es en cantidad, digamos, es en posiciones dentro del vector, no es en bytes. Entonces, esto tampoco habría que modificarlo. ¿Sí? Entonces, aparentemente, la única modificación debería ser esta. Que hay que agregarle una modificación más, en realidad. Pero sí. O sea, el tamaño sería size of de lo que sea. Claro, size of de double, por ejemplo. ¿Cuántos bytes ocupa un double? Este tipo recibe un bloque de memoria, porque literalmente es un bloque de memoria, no ve lo que hay adentro. Literalmente recibe esto. ¿Sí? Recibe esto. Y le dice, el tamaño del elemento es 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hago con esto? Me pregunta. Y mira, lo que significa es que si vos pivoteaste y el pivote te quedó en la posición 3, significa que esto es un elemento, esto es otro elemento, esto es otro elemento, ¿sí? En esta posición te quedó el pivote. 0, 1, no, en esta no. Acá. Acá te quedó el pivote en la posición 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces necesitas avanzar multiplicando por el tamaño del elemento. Y acá tenías más elementos. ¿Sí?
Entiendo que cuando queremos mover la posición dentro del vector, hacemos la multiplicación porque así en vez de avanzar bytes, avanzamos en elementos. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la clave. Vos recibís un bloque de memoria. Los bloques de memoria no están delimitados por nada. Son bloques de memoria. Van y siguen. Vos con este numerito podés delimitar dónde empieza y termina cada uno de los elementos. Entonces te dicen, ¿el tercer elemento cuál es? Bueno, es 3 por 2, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá empieza el segundo elemento y ocupa 2 bytes. ¿Sí? Son estas dos cosas. Ahí, ese es el tercer elemento. ¿Sí? Bien, y eso es lo que estamos haciendo. El vector ahora empieza en posición del pivote más 1. O sea que tenés que desplazarte esta cantidad de bytes. Posición pivote más 1 por tamaño de elemento, por la cantidad de bytes que tiene el elemento. La suma del 1 no habría que ir afuera de la multiplicación. ¿Ya lo viste? Perfecto. La otra cosa que habría que hacer para que esto compile con los flags que tenemos es esto. ¿Sí? Quiero hacer una pausa ahí para asegurarme de que ninguno salga corriendo y todos entiendan por qué lo hice. Tensión escándalo, sí. Char es un byte. Por eso y por algo más. Yo quiero desplazarme de a bytes. ¿Sí? Yo sé cuántos bytes me tengo que mover. Entonces, si vector fuese un char pointer, yo me puedo mover de a bytes. ¿Sí? Está perfecto. Entonces, ¿por qué hago eso? Primero, porque me quiero mover de a bytes. Yo no sé qué tamaño tiene void, pero sé cuántos bytes me quiero desplazar. Segundo, porque no puedo hacer aritmética de puntero sobre void. Entonces, cuando quiera compilar eso, si no lo casteo a char, me dice, no podés sumarle nada a un void. No puedo hacer aritmética de puntero sobre void. ¿Sí? No sé cuántos bytes avanzar. ¿Sí? Si lo compilan sin ningún flag, seguramente les compila porque GNU, digamos, GCC les permite hacer, tiene una extensión de C que dice, sí, permitilo, avanzar un byte. Pero no pueden aplicar aritmética de puntero sobre void. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Y si casteamos a char, hacemos la aritmética y después multiplicamos todo por el tamaño. No puedes multiplicar un puntero. No sé si entendí, pero... No sé si esa era la pregunta, pero no puedes multiplicar un puntero. Le podés sumar cosas y le podés restar cosas, pero no puedes multiplicar. Ni siquiera sé si tiene sentido multiplicar algún puntero. ¿Sí? Che, sumarle sí te estás desplazando, pero multiplicar... entonces, sumás la cantidad de bytes que querés. Y lo que nos queda entonces es verificar si pivotear va a funcionar bien, que la respuesta es no, pero bueno, veamos. Size tamaño de elemento. ¿Sí? Le agregamos el tamaño de elemento. ¿Y qué problema tenemos? Tenemos un problema parecido. A ver. Estas son posiciones, no hay problema. Posiciones dijimos que no hay ningún problema. Esto es una posición, no hay ningún problema. Cuando comparamos, le pasamos al comparador vector sub posición actual, vector sub posición pivote. Primero, esto no lo podemos referenciar porque es de tipo void. No podemos. No se puede. Entonces, yo si quiero comparar dos elementos, quiero comparar el rojo con el rosa, por ejemplo, lo que tengo que hacer es pasar el puntero a ese elemento, ¿sí? Puntero a esa parte de la memoria. Tengo el bloque de memoria, ¿cómo hago para obtener el puntero? Uno diría, bueno, aritmética de punteros. ¿No? Tengo el bloque de memoria, desde donde empieza, sumale esa cantidad de bytes, no de elementos. Si quiero bytes, tengo que multiplicar esto por
tamaño de elemento. ¿Sí? Y castear a char. Como castear a char lo vamos a hacer muchas veces, podría ser así directamente. Pues, fiaca. Pero hagámoslo si quieren, hagámoslo bien. Es lo mismo. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, vector es un puntero a char, significa que es un puntero a los bytes de la memoria. El primer elemento está en la dirección de esa posición de memoria, la dirección de ese buffer de memoria. Me desplazo esta cantidad de bytes, ¿sí? Por ejemplo, la primera posición por el tamaño del elemento me da desplazarte tantos bytes, ¿sí? El motivo para castear a char es que necesitamos darle un estándar al void. No es un estándar, necesitas darle un tipo. Vos no puedes hacer aritmética de punteros sobre void pointer. ¿Por qué? Porque void no tiene tamaño. Cuando vos a un puntero le sumás números, yo tengo int n, por ejemplo, igual a 0. Si haces n más, ahora n es igual a ¿cuánto? Por ejemplo, a 4. Porque un int son 4 bytes. Cuando haces esto por ejemplo, con un short, ¿sí? Y le sumas 1 a un puntero a short, ahora apunta a la posición de memoria 2. ¿Por qué? Porque un short son 2 bytes. Como short es 2, le sumas 1 al puntero short, le suma 2. Cuando haces lo mismo con, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un double. Double, ¿cuántos bytes son? 8. Entonces, cuando le sumo 1 a un puntero double, n ahora es igual a 8. O sea que lo que yo avance va a depender del tipo. Cuando yo tengo void, ¿qué tamaño tiene void? No tiene tamaño void, entonces no le puedo sumar nada. ¿Sí? No le puedo sumar nada, el compilador no me deja. Si yo compilo con los flags estrictos de C99, no me deja. Entonces lo que hago es casteo a char, y char va a avanzar, cada vez que le sume 1, va a avanzar 1, porque es un byte. ¿Sí? Debería ser el mismo tamaño, eso era de lo que dijo la gente de GNU y por eso el compilador de GCC por defecto hace eso, pero no es estándar. Perfecto. Bien. ¿En qué estábamos? Comparar. La comparación. Entonces decimos que la comparación le pasamos el puntero este, le pasamos el puntero este y ya está. Entonces la comparación ya estaría resuelta. O eso parece. Ahora, tenemos que hacer el swap también. En el swap lo que hacíamos, de hecho no está compilando el swap, era quedarnos con un elemento, intercambiar, digamos, había un intercambio de memoria ahí, y acá, digamos, cuando yo haga el intercambio, cuando haga el swap, ahora tengo que mover de lugar cierta cantidad de bytes. Por ejemplo, tengo que mover 2 bytes de lugar, ¿sí? Tengo que intercambiar bytes. No puedo decir, eh, no sé, int out, porque no sé si va a ser un int, no sé si va a ser un double, no sé si va a ser un Pokémon que son 200 bytes, no sé cuánto es. ¿Qué dicen ahí? Vector, post... ¿Qué? Vector, post... No puedes aplicar la desreferenciación, no puedes usar corchetes porque no... Porque es un void, digamos. No sabes cuántos bytes acceder. De nuevo, lo mismo, no puedes hacer aritmética de punteros. Ahí estás desreferenciando, tenemos que arreglar el swap. No está bien esto. De alguna forma tenemos que arreglarlo. ¿Qué va a necesitar de información extra el swap?
El tamaño. ¿Lo pasamos al principio o lo pasamos al final? Sí. O en el medio. Al final, al final. Cero consistencia tenemos. Solo después viene un code review y nos bochan todo. Bien, ahora con este tamaño, ¿qué puedo hacer? Yo sigo suponiendo que estos posts son posiciones dentro del vector, por ejemplo. Necesito guardarme el auxiliar, ¿sí? ¿Cuánto espacio necesito para guardar un auxiliar? Podés darles un tipo, no le puedo dar un tipo. Necesito tamaño bytes, ¿sí? Necesito esta cantidad de bytes para guardarme un auxiliar. Entonces necesito un auxiliar que en vez de ser un puntero a algo, sea, por ejemplo, sea algo así, ¿no? Ese podría ser mi auxiliar. Yo en esta cantidad de bytes puedo guardar un elemento, ¿no? ¿O no? Podría, me entra. Yo sé que en esta cantidad de bytes puedo almacenar un elemento. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago ahora para guardar lo que está en vector subposición 1, que esto es inválido, digamos, porque el vector no tiene tipo, para copiarlo en esta parte de la memoria? ¿Cómo hago? Pues yo tengo que copiármelo. Ese aux sería como un bloquecito de memoria. Es un bloque de memoria. Básicamente me estoy creando un bloque de memoria de esta cantidad de bytes. ¿Sí? Después van a tener que, supongo que van a tener que volver al video, verlo de nuevo, procesarlo. Che, ¿qué carajo está haciendo este tipo? Creo que no le está cerrando el tema de punteros. No pongamos el echar para no complicarnos los casteos. ¿Memcopy o no se puede usar? Se puede usar memcopy. Se puede hacer con un for también, ¿sí? Básicamente, ¿qué tendrían que hacer? Recorrer este vectorcito desde posición 1 por tamaño elemento. ¿Por qué? Porque querés desplazarte tantos bytes. Y a partir de ahí copias esta cantidad de elementos. ¿Puedes hacerlo con un for? Puedes hacerlo con un for. No vamos a hacerlo con un for. Vamos a hacerlo en copy. Entonces, en aux vamos a copiar desde vector más pos 1. Posición es una posición. Yo quiero saber cuántos bytes me tengo que desplazar. Me tengo que desplazar esta cantidad de bytes. ¿Y cuántos bytes querés copiar? Bueno, quiero copiar esta cantidad de bytes, ¿sí? Entonces, aux ahora tiene el valor de la primera posición, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es, el resto del swap, es en la posición 1 del vector, copiar lo que hay en la posición 2, ¿sí? Y después, por último, en la posición 2, copia lo que hay en auxiliar, ¿sí? Medio raro. No sé si los convencí, no sé si... ¿qué es esto? ¿Se entiende la idea? Yo no puedo dejar que el compilador me genere código para hacer los movimientos porque no sé de qué tamaño son. Digamos. En tiempo de ejecución se va a saber eso y por lo tanto yo tengo que copiar físicamente la memoria de un lugar a otro. Es entendible, pero es un lío. Si entienden qué es lo que está pasando, yo me conformo, digamos. Lo que quiero es que entiendan. No es un lío lo que está pasando, es simplemente saber. Estoy recorriendo un vector que no sé dónde empiezan a intervenir los elementos. Ahora de repente me dicen los elementos son de tamaño 5. Listo, yo sé que cada 5 bytes hay un elemento. Y de ahí es lo mismo. El código cambia, pero conceptualmente es lo mismo. Esas cosas solo pasan en C. Nada. Pasa que C te permite hacer cosas de bajo nivel. Como puedes acceder directamente a la memoria, te metes en todos estos quilombos, ¿no? Pero bueno. Hay que cambiar algo más. Creo que no. Creo que no. ¿Compilará? Creo que no. Hacer no va a hacer nada, pero... eh, de hecho, tendríamos que compilar el nuevo. Cursor 3.
Cruzar los dedos porque no va a compilar, pero bueno. Vamos a ver por qué no compila. Ah, compila. Bueno. Hay que ver si funciona además de compilar. A Lucas ni se le va a ocurrir subir código. Si quieren, sí. No hay ningún problema. ¿Por qué no? No me ocurre si no se me ocurre, pero se me lo piden. ¿Por qué no? Bueno, igual si la única que lo quiere es caro, se lo mando caro y nada más. Claro. Lo mismo. ¿Qué nos faltaría? Deberíamos mostrar el vector. Hagamos y 0, mientras que dice menor a... habíamos hecho 6 elementos. De hecho, lo que estaba pensando es que podríamos... No lo hagamos. Printf f números sub i. Y dejémoslo así. Agregámosle un printf más. Y supongamos que está todo bien. Y esperemos que esté todo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, perfecto, lo ordenó. ¿Sí? Funciona. Y ahora le puedo volver a pasar un vector de cualquier cosa. Yo con este nuevo sort que tengo puedo ordenar vectores de cualquier cosa. Incluso podría ordenar vectores de punteros si quiero. El comparador tendrá que comparar, en vez de comparar doubles, comparar punteros a doubles. Y esto recibiría, en realidad, esto sería una doble indirección. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Igual capaz que está subido el cuatrimestre pasado. Me parece que los archivos no los borramos. Igual el cuatrimestre pasado no me acuerdo si hicimos un merge sort genérico. No me acuerdo cuál hicimos. Pero es lo mismo. ¿Fue merge el cuatrimestre pasado? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Ahora. ¿Se entiende que ahora puedo ordenar cualquier cosa? Sí. Tu vida también la podemos ordenar. Es cuestión de encontrar un comparador que funcione. Lo buscamos. Podemos ponerlo como TP2. A ver quién le encuentra el comparador acá. Lo difícil es el comparador, sí. Bien. Dicho todo esto, qsort, la función qsort que viene con la biblioteca estándar de C, hace literalmente eso, ¿sí? Recibe una posición, un vector de memoria, ¿sí? Void pointer, un tamaño de elementos, como le pasamos nosotros, bueno, size of double, por ejemplo. Una cantidad de elementos, ¿cuántos doubles querés ordenar? 6. Y un comparador, ¿sí? Es exactamente lo mismo que hicimos. Y con este qsort genérico pueden ordenar lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Está bien? Este era el qsort que no tenían permitido usar en TP1 y algunos lo usaron. Y no sé por qué. En fin. ¿Alguna duda de cómo llegamos a esto? ¿Alguna otra consulta final que quieran hacer? O sea que si nos dicen implementar un sort en el parcial, incluimos la biblioteca y listo, exactamente así es como te va el desaprobado. Pero sí, tranqui. Tranquilamente se puede usar. Y si te digo implementar y pones eso, eso no es una implementación. No es que malo, digamos. Acá no se trata de hacerse el vivo. Ajá, mira, encontré que, mira, el enunciado no especificaba que no se podía usar, entonces lo uso. No sos vivo, sos medio boludo. Digamos, si te están evaluando eso, haz lo que te piden. Digamos, no somos giles tampoco. Un poco sí, pero no tanto. Pero como que no es caja negra, mi función no sabe lo que hace adentro. Y si no sé qué hace, ¿cómo te corrijo? Ya sé que enjoda lo Pablo. Lo que pasa es que se enjoda hasta que no se enjoda y alguien lo hace realmente en el parcial y vos te agarras la cabeza y decís, ¿qué le pongo a este tipo? Lo desapruebo, no lo puedo desaprobar por esto, pero tengo que bajar puntos. ¿Por qué pasa? Vamos, sí, pues no me importa. Literalmente nos ha pasado que
tenemos un tipo de ejercicio que es implemente sin usar for ni while ni ninguna otra construcción y haga solamente puramente recursivo, implemente, no sé, tal algoritmo. Y la primera línea te ponen un for y vos decís, che, este tipo leyó el enunciado. No sé, viste. No, no, pero posta, pasa mucho. No es que es un colgado que puso un for. No, no, son muchos. En fin, ¿alguna última consulta antes de cerrar? Ya nos vamos, ya es jueves, ya es muy tarde. Si no, nos vemos el martes. Tráiganse todas las dudas de examen porque el martes la clase es para ustedes. Bueno, siempre es para ustedes técnicamente, pero tráiganse las dudas de examen, tráiganse consultas de todo tipo, algún tema que no se haya entendido. ¿Sí? ¿Tenemos las 3 horas a manejo nuestro? Sí. De hecho, si quieren, pueden, no sé, abrir en Discord o en Slack un thread para decir qué temas quieren repasar. Así arman el listado de cosas que quieren repasar y lo hacemos el martes. No hay problema. Si se organizan, todos, no creo que entren. ¿Con practicar de los ejercicios de parcial de la página alcanza? Sí. Más entender teóricamente. Es que el parcial, si ustedes entienden teóricamente, si ustedes entienden los temas teóricos y entienden cómo funciona la memoria, y entienden cómo funcionan los punteros, y entienden cómo funciona el teorema maestro, cuándo lo pueden aplicar y cuándo no, y entienden cómo, no sé, cómo funciona la recursividad. Si ustedes entienden todo eso, es sentarse y sale, digamos, no, no es complicado. Pero tranquilamente lo practicamos, véanlo, véanlo en su casa el fin de semana, digan, a ver, che, esto no lo entiendo, anotan, si quieren traer ejercicios que no entendieron, los traen y los vemos. Bueno, pero el quicksort se puede, pero no se puede a la vez en teorema maestro. El problema con quicksort y teorema maestro es que vos para aplicar teorema maestro necesitas los parámetros A, B y F, D, N. Si vos mirás esto, vos decís, bueno, A es igual a 2. ¿Por qué? Porque estás invocando dos veces a quicksort. ¿Sí? Es la definición de A. Ahora, B, ¿cuánto es B? No sabes cuánto es B. No siempre se parte a la mitad del vector. En el peor de los casos, te queda uno de las dos mitades vacías. ¿Sí? El pivote te quedó en el extremo del vector. Entonces, en ese caso, no estás dividiendo el problema, sino que lo estás achicando en uno cada vez. Entonces ya no es un divide y conquista. No aplica. ¿Sí? Pero ¿cómo se entiende entonces qué cosa? Que quicksort es n log n. Es n cuadrado. En el mejor de los casos, en el caso ideal, el pivote te va a quedar en el medio. En el caso ideal, esto es 2. En el caso ideal. Entonces, el mejor tiempo que te puede dar Quicksort es el mismo de MergeSort. ¿Por qué? Porque pivotear es O de n. Estos son llamadas recursivas que no hacen nada. Y los parámetros A y B son 2. Entonces te queda n log n igual que antes. Pero ese es en el caso ideal. Y el caso ideal vos no lo podés asegurar. En cambio, en MergeSort siempre parte a la mitad. No te escapás de que se parte a la mitad, digamos. Es sí o sí. Acá no sabes. O sea, a se le planta a Quicksort de frente. No sé cómo llegaste a esa conclusión, pero no. Si vos me preguntás secas cuál es complejidad, decís n cuadrado. Si yo te pregunto cuál es la complejidad de Quicksort, ¿me explicás cuál es la complejidad de Quicksort? No me decís n cuadrado. Me decís, es n cuadrado por tal cosa. Explícame por qué. Si no, no me sirve para nada el ejercicio. Entonces, ¿qué evalué? Que fue a Wikipedia y buscó n cuadrado o que se acordó que era n cuadrado. Okay, pero ¿entendió por qué es n cuadrado? No sé, me parece que no lo entendió. ¿Se compila el parcial o son como...?
¿Dónde viste que se compila un parcial? ¿Qué es eso? Ay, por Dios. Me conformo con que pongan sintaxis válida, ¿sí? Se olvidaron un punto y coma, se equivocaron en vez de tamaño guión bajo elemento, pusieron tamaño elemento, pusieron tamaño element. Está bien, se entiende, puede pasar. Ahora que me vengan con cosas raras, no, ¿viste? Si me hacen aritmética de punteros con un boy pointer, ahí yo tengo que suponer que el tipo no entendió aritmética de punteros, ¿sí? No, no solamente no compila, sino que no me importa que no compile, me importa que no entendió que no se puede hacer eso. Eso sí. Eh, ¿Está perdiendo la esperanza? No, si no ya hubiese renunciado hace rato. ¿En otra cátedra se hace eso? Bueno, pero no hay que hacer eso. Para eso están los prácticos, digamos. Los TPs están para que ustedes practiquen y compilen en sus casas y jueguen con eso. Pedir que el parcial compile perfectamente me parece que es... eh, menos cuando se hacen a mano. Eso es una pelotudez terrible. En fin. Bueno, cerramos el video. Eh, si encuentro el cartel. ¿Está? Ahora sí.